Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos al primer episodio de esta, la cuarta temporada de La Gota de Agua. El día de hoy tenemos como invitado a un artista, cantante y compositor mexicano, Ennio Silvetti. En esta espontánea e interesante entrevista ahondamos en el arte y la importancia de perseguir los sueños. La disciplina, la motivación, el talento y la constancia han sido la clave del éxito que hoy en día Ennio está teniendo. Escuchemos y aprendamos sobre el proceso de composición musical y cómo todos los sentimientos y vivencias aportan a la creación de canciones con las que todos nos sentimos identificados, ya que los sentimientos no son para ser reprimidos. Esta entrevista está siendo grabada de manera improvisada, no lo teníamos planeado, pero muchas veces creo que es como salen las cosas mejor. Sí. Por eso es que tenemos llamadas telefónicas, estamos aquí grabando sin mayor preparación y aprovechando la visita de Ennio, en la cual, bueno, pues seguiremos tocando el tema de la expresión, de la música, de lo que motiva a un artista a manifestarse y siendo también, pienso que es una de las profesiones más difíciles porque no todos tienen acceso. Que ahora, como lo estabas diciendo, ya es más fácil, ¿no? Fácil. Ya el YouTube da mucha libertad. Claro. Aunque hay un algoritmo, hay ciertas reglas y ciertos pasos que hay que cumplir porque evidentemente volvemos a repetir, estamos en un mundo material, Sí. que es lo que yo te estaba diciendo, que las penas con pan son menos. Sí. Es padre ser trovador, pero también hay que poner comida en la mesa. Sí. Y yo pienso que esa es una de las causas por las cuales en países como el nuestro, Sí. donde hay gente que tiene tanto talento Ujú. y tanta creatividad y maneras de expresión muy bonitas, pero que no tienen los medios o los privilegios como para poder dedicarse de lleno al arte, Sí. que tienen que tomar la terrible decisión de o trabajo o escribo, ¿no? O de esto no puedo Claro. sostener una familia, ¿no? Sí. Porque no conocen a alguien, porque no tienen los recursos para comprar hasta una guitarra. Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que nos revela un poco el egoísmo de la sociedad, ¿no? Que Claro. sufrimos y sufrimos. Y hablando de sufrimiento, yo sigo a una persona que se llama Borja Vilaseca, que es un español que habla de superación personal, de amor propio. Sí. Y en nuestra sociedad en la que vivimos en México, por ejemplo, donde crecimos viendo telenovelas Sí. y que tenemos engendrado en nuestras formas, en nuestras creencias, tenemos engendrado la idea de Pepe el Toro, de que los ricos también lloran, Claro. y que también siempre estamos escuchando música que es pues, deprimente de alguna manera, ¿no? La Sí. vieja me dejó, Sí, sin sí, ti sí, no sí, puedo sí. vivir, que son, hablando de programación neurolingüística, Ok. pues cómo es posible que no podamos vivir sin alguien, ¿no? O sea, que Sí, como una codependencia. ajá, que por tu culpa me voy a empedar porque me dejaste, Claro. o sea, como que todo ese romanticismo que es muy bonito, Sí. tiene una responsabilidad en el estado actual de nuestra sociedad, o Sí, sea, en total. nuestras limitaciones. Fíjate qué buen tema tocas y yo creo que eso se debe a que no se ha dado la oportunidad de la búsqueda o la recreación de nuevos talentos y el apoyo también. Así como en algún punto se dio la oportunidad y también los artistas se lo buscaron, que también eso es algo que hay que buscar como artistas. Algún momento tuvo la oportunidad de Agustín Lara, Armando Manzanero, de colocar sus canciones, de platicar lo que sucedía en ese entorno, en ese momento, en esa circunstancia, en esa depresión, esa melancolía. Creo que al tener más medios mucho más rápidos en esta actualidad de mostrar música, ahora hay muchísimo y puede haber más cantidad que calidad incluso dentro de esta información, de esta red enorme, ¿no? Pero también siento que el poder ha estado bastante centralizado en las
en los medios de radiodifusión, de televisión, que solo están dando la oportunidad a los mismos, o se van a la cuestión de las ventas masivas, que es lo que hablábamos ahorita de la prostitución de la música. Totalmente. Porque sí es una industria que tiene que generar, pero antes existía esta preocupación de que existieran artistas que trascendieran, y ahorita siguen siendo los mismos, y hasta que no se abran las puertas, es lo que yo super lucho para decir: en algún momento yo quiero convertirme en un orgullo para mi país, que es México. Decir, Ennio Silvetti es de México, y es un mexicano que se la remó, que luchó muchísimo, que es un gran guitarrista. También está en mí construir eso, no se construye solo. Entonces, no. Pero también ha sido por la búsqueda de oportunidades. Lo cierto es que hay muchos caminos. Está el muy fácil, que llegas de volada, y está la carrera, que es lo que muchas veces yo platico con la gente. Digo, a ver, yo quiero hacer una carrera artística, no quiero ser un trending topic, no quiero ser una parte de la ola. Decía Charly García: mientras ustedes son la ola, yo ya soy el mar, ¿no? Entonces, eso es lo que busco, ¿no? Como hacer una carrera artística en una época interesante, por no decirle complicada. Pero vamos, ¿no? La carrera artística yo creo que la tienes. Yo desde que te conozco estás metido en eso. Yo fui la persona que te regaló la primera guitarra eléctrica. Mi primera guitarra eléctrica y mi primera amplificador. Estabas muy joven. Sí. Pero lo que yo voy es, ¿por qué no los... O sea, ¿por qué en vez de Te lloré como un río, o El muelle de San Blas, como dice Borja Vilaseca, que es sufrir, cortarme las venas, canciones que relatan que una mujer se le va a un hombre, ya se le acaba la vida, ya no puede vivir sin él, Ya sé. canciones que corroboran la mediocridad, que estamos siempre deprimidos porque nos dejó una mujer? Dice Joaquín Sabina, y creo que tiene mucha razón, le preguntan en una entrevista: ¿por qué siempre escribes canciones de desamor y de tristeza? Y dice: cuando uno está enamorado, estás haciendo otras cosas, estás echando pasión, el amor de fuego, el amor de foi, ¿no? Sí, pero... tú escribes cuando te dejan, cuando lo has perdido claro, todo, cuando perdiste y por eso hay resonancia y éxito, porque a todos nos han mandado al carajo, claro. Y todos estamos como rotos. Sí. Todos tenemos una relación cuando cortamos con alguien que queríamos. Sí. Y creo que la nostalgia, el sentimiento de tristeza y la profundidad que tiene es un punto tan empático en el ser humano, y lo notamos cuando las personas a nuestro alrededor pueden estar llorando, estar pasando un mal momento, bajamos la guardia y volteamos a decir: oye, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿No? Entonces, pero ¿por qué no escribir canciones de cómo salir de esa depresión? O sea, claro, desde luego. ¿Por qué no escribir me dejaste pero me vale madres? No, también existe. Lo hice de hecho para mi segundo álbum también, con una canción que se llama Frenesí, justo que habla esto de ya deja de seguirme, ya párale, como un poco más montado en como que más soy feliz contigo pero también sin ti, ¿no? O sea, que vamos, yo estoy hablando a nivel neurolenguaje, ¿no? Okay. Somos lo que pensamos. Claro. Si tú quieres pensar que eres loser o perdedor, pues eso eres automáticamente. O sea, claro. Si tú decides ser... Yo creo, padrino, perdón que te interrumpa. No hay interrupción alguna. Esto es un debate. Yo creo que el ser compositor, al ser un ente totalmente visceral, a veces cuesta trabajo el ser racional, ¿no? Respondiendo a lo que me preguntabas hace rato, ¿no? De por qué, platicamos, porque no era un formato de pregunta. ¿Por qué todo el tema de la economía para un artista a veces es un tema complicado y difícil, ¿no? Yo creo que es, somos seres súper viscerales y todos lo sentimos, muy perceptivos. Entonces, imagínate estar en un mundo visceral. A mí me costó muchísimo trabajo sentarme a aprender física para la realización del sonido y del estudio del audio, cómo desarrollar un estudio, etcétera, la matemática. Me costó mucho. Para todo hay técnicas. Me costó muchísimo trabajo porque yo era súper sensible. Con el paso del tiempo, y creo que el buen artista es el que está en la búsqueda constante de ese equilibrio entre ambas cosas, entre lo racional y lo visceral, es lo que te permite ponerte el sombrero de empresario, salir a relacionarte, buscar shows, crecer como empresario dentro de la industria, y lo que te permite sentir y jugar entre esas dos líneas.
¿no? Eso es verdaderamente lo complicado. Hay quienes lo logran, hay quienes no lo logran, hay quienes lo desarrollan y se les puede olvidar, o hay quienes llegan a una disquera que todavía se sigue haciendo, es raro el caso, pero se sigue haciendo. Entonces es importantísima lo de la traducción, ¿no? Que es el mensaje, la información que va en medio, y creo que al momento de entrar en un proceso de inspiración y te conviertes en un instrumento de algo que baja, pasa por tu cuerpo como una corriente eléctrica y lo transmites, es importantísimo poder mantener este estado de fluidez y mantener la concentración para no romper esa energía, como lo decías con las guitarras, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando tú te abres a esos sentimientos, primero los tienes que recibir y contenerlos de una manera tremenda, que es cuando escribes en mi caso, cuando escribo una canción, Uh-huh. y ya cuando viene el público, entonces voy soltando esta explosión para poderlo transmitir a las personas y que les pueda llegar el mensaje, ¿no? Uh-huh. De eso siento que se trata, el escribir canciones, el ser artista en general. Pues sí, como te lo dije hace rato, es la necesidad de expresar Sí, algo, pero ¿qué es lo que vas o qué es lo que tenemos que expresar? Generalmente son los sentimientos, ¿no? Son los sentimientos. claro. Y dijiste algo padre, porque al escribir una canción y relatar alguna experiencia personal, pues te abres y y entonces entras en esa vulnerabilidad, Claro, te expones de una manera muy abierta a la crítica, sí, y a veces no es fácil recibir la crítica. la crítica, y por eso mucha gente no se atreve a hacer absolutamente nada por el miedo a lo que van a pensar o a decir Claro. los demás. Ni siquiera hablar de los sentimientos, es algo que he visto poco común en la sociedad, con Ujú. gente que se acerque a hablar de los sentimientos por miedo a la vulnerabilidad. Ujú. Como diría Sabina, me parece algo horrible que tengan que ocultar esto así, ¿no? Sí, Es feo que tengan que ocultar los sentimientos, pero para eso estamos los artistas, como para embellecer un poco y maquillar un poco el mundo, o animar, no sé, yo lo veo así. O sea, el arte para mí la música fue tan terapéutico que por eso lo sigo utilizando y sigo recurriendo a este medio. Yo nunca he sentido como un trabajo lo que hago. No, digo, es una manera de expresión hermosa que requiere cierta preparación, Claro, y como todo en la vida, los instrumentos musicales son herramientas claro, para la comunicación, sí, y si no lo sabes utilizar, pues en vez de hacer melodía o música, puedes hacer ruido, claro, sí, sí, sí. y ¿Qué? tiene mucho significado el hecho de, pues, de también aprender a dominar un instrumento, ¿no? E Ujú. incluso también hablando de ruido, dentro del tema de la música contemporánea, que hay gente que hace música con escaleras, incluso hay una pieza clásica que consiste en no tocar ninguna nota del piano, solo abrir y cerrar la tapa. En temas contemporáneos, bueno, puede entrar cualquier contexto y concepto, ¿no? Ujú. Y que genera también un sentir, que igual platicando con mi mamá decíamos eso, ¿no? Es que me molesta mucho la música bastante estruendosa, ¿no? Y un fotógrafo amigo mío dice, oye, pues eso es arte, porque si te genera molestia, entonces te está transmitiendo un sentimiento. Que no te guste es diferente, o que no lo Claro. puedas entender es diferente. Y sí, aparte, como todo en esta vida es opcional, pues ya depende quién si no te gusta, no lo escuches, ¿no? Claro. O sea, no. Claro, pero sigue siendo arte y sigue transmitiendo algo. A alguien le va a resonar el ruido, o sea. Sí. Entonces, sí es importante el dominio. Por ejemplo, yo como compositor no solo me siento y debrayo y hago mis canciones y todo, no, realmente llevé mucho conocimiento en la cuestión musical, mucho conocimiento en el instrumento, mucho conocimiento en de qué se compone mi instrumento, cuáles son las capacidades que yo tengo, hasta dónde quiero aspirar, hasta dónde quiero llegar a ser. Son muchísimas cosas que te van llevando para adelante como artista, y por eso a veces tendemos a caer en la locura en el arte, porque son tantas emociones, tanta información en un medio, que el poderlo canalizar y mantenerse congruente ya es pedir mucho. En algún punto viene esa locura, pero también de ahí va el tema de lo que decía Dalí, ¿no? Que le preguntaban, maestro Dalí, ¿cuál es la diferencia entre Dalí y un loco? Y él solo decía, la diferencia es que Dalí no está loco.
Pero también hablaba de la locura y la estupidez. Hasta qué momento es locura y hasta qué momento se convierte en una estupidez. Entonces, mientras vayas caminando por esa delgada línea como artista y lo vayas sobrellevando bien, tengas tus límites de decir, ok, esto ya fue una estupidez, esto ya no lo voy a hacer. Sí, exactamente. Las líneas que dividen son muy delgadas. Sí. Dicen que entre el amor y el odio solo hay un paso. Solo hay un paso. Y así es, entre la bondad y la estupidez también. Sí. O sea, hay veces que es la línea tan delgada y sí hay veces que la cruzamos de manera involuntaria. En el podcast hemos hablado mucho del amor propio. Sí. Y de la falta de recalcar el desarrollo del amor propio. Ok, sí, es un tema importante también. Y lo que hacemos para ser aceptados o lo que comprometemos para poder ser, entre comillas, exitosos, porque eso sí también tiene que ver con la música. Sí. Si estamos teniendo la intención, que yo pienso que es lo principal cuando haces algo, la intención es lo que determina muchas cosas. Si lo haces por comercializar, claro, y por atender un mercado que consume cualquier cosa, sí, que el resultado puede ser económicamente muy bueno, claro, porque puedes manipular publicidades y puedes vender productos que no son tan buenos, puedes engañar a la gente para consumir algo que realmente no tiene ningún valor artístico. Claro. Pero eso no es, pienso que no es la idea de un músico real, ¿no? Alguien que realmente quiere transmitir algo. Y que se enfoca más en la calidad del producto que en ser consumido, ¿no? Claro, yo creo que hay de todo tipo, porque yo crecí escuchando en casa a grandes maestros, por ejemplo del flamenco, Paco de Lucía, a grandes compositores, música de todo tipo, y eso me fue forjando, y yo salí a la vida con una idea bastante conservadora hasta que me fui enfrentando a ciertas situaciones, y de repente resultaba que conocía amigos que hacían reggaetón y trap y también eran súper fans de Paco de Lucía y conocían la historia completa. Entonces, más bien creo que tiene que ver mucho con ser auténtico. Lo platicábamos hace rato tú y yo, padrino, el ser auténtico. Y también le preguntan a Luis Miguel, una vez le dicen a Luis Miguel, ¿cuál es la base del éxito, en específico de tu éxito? Y dice, bueno, yo creo que cuando se es honesto consigo mismo y uno siente y profundiza en eso, es cuando viene el éxito, porque no te estás defraudando a ti mismo, estás yendo en el camino que debes de ir. Y eso es lo que ha hecho Luis Miguel, ¿no? En mi caso trato de hacer lo mismo, de seguir cada instinto, seguir mi sentir, de ser honesto en lo que hago, en lo que digo, tratar de ser congruente, en generar una historia, en expresar, solo ser creativo. Creo que hace falta mucho eso. Entonces, cualquier expresión creativa y más dentro de la música, para mí es una oportunidad de descoserme y dejar partes de mí que pueden trascender durante mucho tiempo, como puede que incluso te mueras o sea, me muera pues, y mi música no pegue, sino que sea hasta después de que muera y ya quedó un mensaje, ya quedó una inspiración, claro, ya quedó algo, ¿no? Sí, también lo platicamos hace poco en el último episodio que grabé, que esto es como esto de la expresión, el crear algo, el hacer un podcast o escribir una canción, un poema o una carta o un libro. Uh-huh. Es un poquito como meter un mensaje en una botella. Ah, sí, qué bonita analogía. Y taparla y aventarla al mar. Sí. Y sin saber quién la va a leer o si siquiera alguien la va a leer. Claro. Y quizá cuando esa botella llegue a otra orilla, el náufrago que la escribió ya no esté en la misma situación. Claro. Pero eso es esa es la expresión. Y también digo, criticar algún género en sí no puede ser válido porque todo es un reflejo de lo que estamos experimentando como sociedad, ¿no? Claro. Y las expresiones como el reggaetón,
todo tiene su sentido cultural, o sea, todo es parte de una historia, de algo que va dejando. Sí, como en algún punto lo fue el rock. Exactamente. ¿No? Como en algún punto lo fue tal cosa. Sí se siente diferente cuando estás viviendo el momento. De hecho, creo que esta entrevista, escucharla en unos años va a ser bastante interesante. Porque si yo tuviera que hablar acerca del tema específico del reggaetón, creo que es algo que personalmente todavía no he comprendido al 100%, y eso que tengo amigos que hacen reggaetón. He colaborado en canciones de reggaetón, he grabado guitarras para canciones de reggaetón, he grabado coros para canciones de reggaetón, de trap, de todo. Y es algo que todavía no termino de entender. No sé si es por el resultado que generó socialmente, como una especie de un libertinaje, o no sé qué situación es, pero con el paso del tiempo todo se va viendo, y también es a veces medio difícil no hablar desde como la envidia musical, ¿no? O sea, cuando ves demasiado éxito y todo, pues te sientes como el rechazado, ¿no? Así de ¿por qué en el reggaetón está todo bien y a mí nada? Yo creo que no hablaría tanto de eso, sino simplemente como lo que veo, lo que observo. Al ser artista y compositor, soy muy sensible a los entornos. Entonces puedo como que captar súper fácil todo lo que está sucediendo en un entorno, cómo descifrar a las personas, cómo sentirlas, cómo verlas, o sea, puedo sentir todo eso tan intenso que imagínate cuando lo ves en la sociedad y ves una revolución totalmente en Instagram, en redes sociales, y ves un cambio tan tremendo, y luego con ideas conservadoras y lo que platicamos al inicio, ¿no? Que hablaste esta pregunta, ¿cuál es la filosofía de Ennio? Por eso dije, es que es cambiante. Bueno, ¿no? pero tomando lo mejor para, o sea, no, tampoco siendo un hipócrita, porque no puedo decir lo que soy. Puedo ser un cínico, pero nunca un hipócrita. Bueno, o sea, también eso tiene que ver mucho con la autenticidad de la personalidad de la gente. O sea, lo hemos estado hablando, y lo importante es ser tú. Claro. Pero el hecho de que seas tú significa que tienes que aceptarte a ti como eres, y no tratar de encajar en un lugar, ¿no? En una tendencia y ser parte de una ola, ¿no? Sí. Y también pues viene el tema del talento, ¿no? En el rap, por ejemplo, sí, que a mí se me hace una fabulosa manera de expresión. Claro. Y que realmente requiere de mucha audacia y de mucho talento, y de tener las experiencias y estar porque es vivencial, o sea, es algo que habla de una situación. De una situación específica. Claro. Y ahí también hay basura. Hay gente que rapea lo pendejo, perdonando la palabra, porque saben hacer rima. Sí. Y saben improvisar. Pero cuando te topas con alguien como Eminem, que es realmente un maestro en su categoría, que aparte, como lo pasó con Elvis Presley, es brincando esa frontera racial, donde es un arte dominado por un nicho social, ¿no? Por un nicho social, en este caso afroamericano. Claro. Y Elvis Presley, que era blanquito y tenía toda la genética de los barrios. Sí, que había vivido en todos Había vivido barrios, en los barrios de gente de color, y adquirió la educación musical del blues. Ajá, exactamente. Sí. Y eso fue lo que hizo que Elvis Presley fuera tan controversial, porque aparte que tenía una voz excepcional. Claro, privilegiada, ¿no? Y aparte que estaba guapo. Sí. Que también eran factores, pero tenía algo que revolucionó y generó mucha controversia, porque en ese entonces la gente en Estados Unidos era muy racista, ¿no? Sí. Especialmente los blancos, o sea, había una marcada desprecio a la raza de color. Sí. Y eso sirvió para que hubiera un cambio también, porque en esa época estaba la situación del asesinato de Martin Luther King, y había muchas cosas que se estaban transformando en la sociedad, y ahí es como la música va ayudando, ¿no? Va de la mano con los eventos, ¿no? Y como un artista con la calidad de Elvis Presley o de Eminem o un Agustín Lara o un Manzanero,
que no precisamente tienes que ser el bonito. Sí, Manzanero sí, era chiquito. Chiquito, y la voz no era la voz de un tenor, pero era tampoco. un gran compositor. Sí. Exactamente. Sí, creo que lo dices muy bien, padrino. Es muy importante la música, cómo acompaña los momentos. Por ejemplo, el reggaetón, el rap, todo, cuando tiene un propósito, que es lo que platicamos en la mañana, desayunando, cuando algo tiene un propósito, es cuando trasciende, ¿no? Por ejemplo, Residente de Calle 13, que rapea y es un gran rapero y ha hecho cosas extraordinarias, ¿no? En el blues, por ejemplo, estuvo Robert Johnson, que fue de los primeros blueseros, que también hizo un parteaguas. Podemos hablar de muchas. Bob Dylan, el mismo Bob Dylan fue cuando empezó a cantar folk y a cantar como música de protesta. Luego en Latinoamérica también se hizo la música de protesta. Claro, que ahí salió Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, con una tendencia revolucionaria, un poquito reflejando lo que se estaba viviendo, ¿no? El comunismo, el socialismo. Sí. Ahora también con la cuestión del feminismo, bueno, también surgen muchas variantes. Música que expresa cierto descontento con la situación, en el caso del abuso a la mujer. Claro, yo he escuchado artistas muy, muy buenas que se presentan y que son estándares del feminismo, y tienen una energía y una fuerza los shows con lo que lo hacen, que sí. Pues sí, porque están haciendo resonancia con lo que está viviendo una gran cantidad de gente, y que también están luchando por algún tipo de igualdad, ¿no? Claro, o sea, una equidad, sí. Que creo que son las armas de revolución. Mucha gente se manifiesta con violencia y con armas y con guerras, las revueltas, ¿no? Las revoluciones, cuando la gente está cansada de los tiranos. Pero creo que también tenemos armas más poderosas y más impactantes, como lo es la música, como lo es la poesía, como lo es la pintura. Sí, cualquier método de expresión artística tiene cuando tiene un trasfondo es cuando cobra muchísimo sentido. Exactamente, y eso está muy difícil de acallarlo o de dominarlo, porque es una cuestión puramente artística y expresiva que no puedes matar, no puedes tapar el sol con un dedo. Sí, bueno, no puedes. Yo lo pondría así. Sé que este ejemplo se utiliza para otra cosa. No puedes tapar el sol con un dedo, pero creo que en la música es así, y en el arte bien encauzado es cuando sucede este fenómeno, que se vuelve un artista del pueblo y para el pueblo, para la expresión y para todas aquellas circunstancias que tengan que ver con el estímulo de algo emocional, de algo social, de un desarrollo. Creo que ahí es donde está el lugar perfecto, y es para un artista, y es una gran responsabilidad también. Si así lo eligen, sí, porque también viene la cuestión comercial, y luego a veces los callan por las ventas, ¿no? A veces, para hacer negocio. No digas esto, ¿no? Por ejemplo, el caso del grupo de rock mexicano, que es genial, Molotov, sí. Que es muy bueno porque realmente fue muy original y nunca nadie en su momento hizo esa idea. Sí, y dan y se expresan de un sistema, en contra de un sistema corrupto, y cómo los callas, ¿no? O sea, cómo... Pero incluso ellos estuvieron, si bien independientes, también tuvieron empresas discográficas atrás, en la época en la que todavía se utilizaban las empresas discográficas. Ahora ya con las redes sociales, con las plataformas digitales, Sí, hay más libertad. Hay muchísima más libertad, pero lo importante es qué haces con esa libertad y cómo la proyectas, y que caigas en una responsabilidad donde trascienda un mensaje. Ahí es donde tienes esa gran responsabilidad, donde la gente decide optar por tu trabajo, ¿no? Pues mira, hay una broma que dice que yo también era comunista, ¿no? Hasta que me saqué la lotería. O sea, es fácil ser comunista cuando no tienes nada, cuando no te ha costado absolutamente nada y quieres obtener resultados. Creo que prendí una cámara y se oyó aquí la grabación, fue sin querer. Pero no es
o sea, cambian las perspectivas, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando ya empiezas a tener el éxito y empiezas a recibir regalías y ya no estás tan jodido como antes, como cuando tenías hambre y escribías de cómo tenías hambre. De cómo tenías hambre. Y ya lo que quieres es pues seguir teniendo éxitos y empiezas a como que a prostituirte de alguna manera. Creo que ese es un riesgo que hay latente en muchos artistas, ¿no? Sí. Que cambian, ¿no? Hacen la catafixia por lo comercial y lo que pega contra lo que realmente tiene importancia. Pues no es tanto que tenga importancia, pero tenga que tenga cierta honestidad, exactamente. Sí. O sea, que sea algo que realmente sea con la intención de evolucionar, tanto en la sociedad como... O sea, las canciones de amor son padres. Sí. Son muy buenas, muy bonitas, pero cuando despiertas y ves un mundo afuera, te das cuenta de que no todo gira en torno a ti. Sí. Pues exacto. A mí me pasó y al estar en la construcción de mi segundo álbum, porque yo ya tenía mi primer álbum encontrándome en plataformas digitales y todo, que justo hablaba de temas del amor, solo el amor, el amor. Eran canciones que había escrito desde los 13 hasta los 15, 16 años. Cuando finalmente paso toda esta etapa y tuve la oportunidad de grabar el álbum hasta los 20, yo ahorita tengo 24, imagínense para las personas que nos están escuchando, componer canciones desde los 13 hasta los 18 y tener la oportunidad de grabarlo hasta los 20, pues obviamente no va a haber una congruencia en lo que estás diciendo como músico, como persona. Sí, ya llovió, como dicen, ya llovió, ¿no? Sí, ya llovió, ya fue. Entonces lo saqué como por puro placer de decir, no quiero que esto se quede en un cajón archivado, es parte de mi historia. Siguen siendo parte de mis hijas las canciones que tengo que sacar. Pero cuando crecí y empecé a ver el mundo y empecé a ver los guamazos y empecé a ver ciertas cosas, fue cuando empecé a escribir de muchas otras cosas más, ¿no? En este nuevo álbum hablo de la sociedad. Este desarrollo pues está tremendo, ¿no? Está increíble el espacio. Pues mira, aquí tenemos un pequeño espacio que se ha transformado. No había una función realmente específica para el espacio que tenía arriba de la oficina del taller. Y tenía el sueño de hacer un estudio. Y empecé hace algunos años a comprar equipo. Y a ir acumulando cositas aquí, cositas allá. A mí me gusta mucho lo que es la tecnología y siempre busco comprar o adquirir lo mejor que yo pueda adquirir para ofrecer la mejor calidad que se pueda ofrecer, ¿no? Me gustan las cosas buenas. Generalmente lo bueno cuesta un poco más. Sí. Pero pues todo tiene su razón de ser, ¿no? Dicen que si compras barato compras dos veces. Sí, también es cierto eso. Y sí ha tomado mucho tiempo porque hay una inversión considerable para mí, porque no digo cada bolsillo es diferente, lo que es para mí a lo mejor una inversión considerable para alguien más no es tan considerable, pero ha tomado su tiempo y tiene sus sentidos porque, por ejemplo, la mesa en la que estamos, en la que pusimos los micrófonos, es la primera mesa que tuvimos cuando llegamos a Canadá. Increíble. Que fue conseguida a base de trueques. No teníamos mucho dinero para comprar mobiliario. Llegamos con poco dinero y con limitaciones. Y nos tuvimos que ir abriendo paso y una de esas formas fue conseguir cosas usadas o hacer trueques. Y esta mesa fue la primera mesa que tuve en mi casa en Canadá después de haber dejado el país. Y bueno, fue un poquito catártico y también tomar la decisión de hacerle agujeros, porque como puedes ver aquí tuvimos que hacer ciertos ajustes para poder poner los brazos de los micrófonos.
y hacer hoyitos para los cables. Pero creo que es simbólico porque tiene un significado histórico y emocional. Ok. O sea, Tiene podemos decir que estamos sobre la mesa. Estamos sobre la mesa, exactamente. Y pues sí tiene un valor sentimental y qué mejor que darle un uso en un proyecto nuevo en el cual, pues al igual que tú, que eres cantante, escritor, que eres un músico, quieres expresarte y la idea del podcast, pues yo creo que también es lo mismo, ¿no? Buscar una manera de expresión. Claro, totalmente válido y muy bien fundamentado, con una gran historia por detrás, por delante y por todos lados, por donde se le vea. Entonces tiene mucho sentido y pues yo estoy muy agradecido de estar aquí y poder compartir tiempo, primero contigo, que eres mi padrino, segundo también en un tema bastante ajeno, que me tengas la oportunidad de conocerme también como músico, de cómo me desenvuelvo dentro de las entrevistas. También es catártico para mí que estemos realizando esta entrevista, entonces pues es un placer estar aquí, ¿no? Muchas gracias. Pues mira, realmente es una entrevista un poco con dos sentidos, porque somos parientes, eres mi ahijado, claro, eres mi sobrino, pero realmente el contacto entre nosotros ha sido pues a larga distancia, ¿no? No ha habido ese contacto cotidiano en una familia debido a la distancia. Sí. Cuando nos fuimos de México, pues acababas de nacer prácticamente, estabas muy chiquillo. Sí. Y eso no nos ha permitido tener ese contacto directo y ha sido todo a través de fotos y audios. Fotos, audios. O textos. Textos o relatos, ¿no? Claro. Y ahora que nos encontramos juntos, que estamos aquí porque te has tomado la delicadeza de dar un salto cuántico y claro, viajar y buscar otras experiencias, aunque son quizá unas vacaciones para ti o quizá es un break, pues sé que eso te va a abrir posibilidades en tu carrera, que va muy avanzada, que tienes ya cierta trayectoria. Sí. Pero como lo platicamos la última vez que nos vimos, pues que hay que tener ciertas vivencias también para tener algo que contar. Algo que contar, ¿no? Claro. Creo que ese es un tema muy interesante y lo dices bien, padrino. A veces en mi carrera profesional, todos los temas personales, hay ciertos que trato de relatarlos en canciones y hay otros que no. Y te platicaba hoy en la mañana que me había atrevido a escribir cierto tipo de canción que más adelante seguramente saldrá en los medios de comunicación, que me gustaría mantener como una sorpresa. Y creo que es el atreverse a escribir canciones, también es un tema delicado porque te abres, te puedes hacer bastante vulnerable, estás mostrando tu manera de ver las cosas, la visión, la percepción, tu manera de sentir. Y entonces cuando sale esto al público, pues es bastante catártico. Entonces encontré finalmente, a través del último viaje en el que estuvimos juntos para la boda de mi hermana, encontré platicando contigo muchas consejos que me venían a la mente sobre cómo poderle dar un giro a la carrera o cómo poderlo tomar. Me hizo bastante resonancia todo aquello que me dijiste y fue cuando me atreví a escribir más canciones, me atreví a decir más cosas, a mostrar un poquito más mi vida personal dentro de las canciones, porque al final de todo es con lo que la gente hace empatía, ¿no? Totalmente. La gente escucha música para hacer empatía, para decir, puta, este güey está loco, yo estoy igual de loco que ¿no? en esto, por eso hago música. Yo pienso que las canciones que tienen éxito son las que resuenan. Hablando de resonancia, pues sabes lo que es resonancia, sí, claro, siendo músico. Está el ejemplo de la guitarra, que si pones una guitarra en una habitación, en un lado de la habitación, y pones otra guitarra en la otra parte del cuarto, si tocas una cuerda que da una nota y que vibra a una frecuencia, en la guitarra que está lejos va a empezar a vibrar
de la misma manera en esa frecuencia, porque Claro. hay una resonancia, lo que indica que hay una transmisión Sí, y hay una recepción, claro. y que todo en este mundo es vibración, Sí, y que ya seas poeta, o seas pintor, o seas cantante, o seas cualquier tipo de expresión que hay en las artes, ujú, que vibran a cierta frecuencia cuando el autor o el pintor o el escritor plasma esa frecuencia, sí, resuena con la gente que lo lee, que lo escucha, claro. cuando los logra entonar a la misma frecuencia. Sí, yo creo que es lo que platicaba justo con mi mamá antes de venir al viaje de Canadá, porque yo soy de la Ciudad de México y soy mexicano y tengo la nacionalidad canadiense también, entonces soy como México-canadiense con mezcla de chorros mil culturas. Pero platicando con mi mamá acerca de este tema, hablábamos de el tema de la inspiración como algo que la materia, es decir, el cuerpo no está totalmente consciente, simplemente se vuelve en un instrumento de transmisión o transducción, como lo platiqué en algún punto con algún productor y actor que me hablaba de la transducción justo, y yo le decía, no, ¿a qué te refieres con esto, no? Me decía, ok, es como un teléfono, está la bocina y está el micrófono, pero el mensaje que está pasando en medio de esa información es algo que tienes que clarificar. Y si les gustó el episodio y les gustaría conocer más sobre la historia de Ennio y el amor y la pasión que tiene hacia la música y el arte, recuerden compartir el podcast y dejárnoslo saber en los comentarios. Si nos están escuchando desde una plataforma de streaming como lo es Spotify, recuerden calificarnos con 5 estrellas y seguir la cuenta oficial de La Gota de Agua. Me ha llevado tiempo el tener que aceptar mi derrota, el saber que ya te has ido y que no hay vuelta de hoja. Y cuando mires atrás y no haya más, y las personas no